Muy buenos días. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado con el objeto de que puedan conocer nuestro software en activo fijo, una poderosa herramienta para la gestión y control de los bienes en su empresa. Quisiéramos solicitarles, por favor, que todas sus consultas las pueden ir canalizando a través de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada en esta aplicación de Zoom. Así también les quiero indicar que este webinar está siendo grabado, así que también se lo vamos a hacer llegar posteriormente a sus respectivos correos. Para explicar los principales alcances de Soplan Activo Fijo, quisiera dejar ahora con ustedes a Álvaro Mateluna, destacado consultor de Soplan. Muy buenos días, Álvaro. Hola Alejandro, buen día. Muchas gracias por tu presentación. Buen día también a todos los participantes de este webinar de Activo Fijo. La idea que tenemos hoy día es poder presentar algunas funcionalidades del sistema Activo Fijo para que usted pueda ver el potencial del módulo y que considere que no es solamente una herramienta que nos va a permitir poder controlar los valores contables del activo fijo, ya que cuenta con otras herramientas que nos permiten tener un control más transversal del activo fijo. Y que de esta forma presentaremos en una primera instancia unas diapositivas donde se explican algunas consideraciones y algunos conceptos respecto del módulo, y en forma posterior vamos a replicar algunos de ellos directamente dentro del sistema. Así que ante cualquier duda o consulta que usted presente durante este desarrollo, por favor utilice la opción de preguntas y respuestas. Dicho eso, comenzamos. ¿Me confirman, por favor? Un segundo. Alejandro, te molesto. ¿Se está compartiendo la pantalla? Si me puede responder eso. No, todavía no. Dame un segundo, que está un poco lento esto. Ahí sí. Espera que, ahora sí. Muchas gracias, Alejandro. Ok, entonces, como les decía, comenzamos. ¿Cuáles son los contenidos del día de hoy? Lo primero, algunas consideraciones generales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar dentro del sistema de activo fijo o a nivel general del sistema para poder trabajar este módulo sin mayor problema? Vamos a hacer también una pequeña referencia a los parámetros y tablas básicas. Nuestro sistema de activo fijo requiere de algunas tablas básicas para poder trabajar dentro del módulo. Vamos a comentarlas. También vamos a hacer una referencia a la creación de la ficha de activo fijo. Vamos a ver la existencia de dos fichas de activo fijo, una con información tributaria y otra con información IFRS. Vamos a mencionar también la posibilidad de registrar movimientos de activo fijo. Si por algún motivo usted requiere de trasladar un activo fijo de una ubicación a otra, podemos hacerlo de distintas formas y las vamos a ver. En función también del movimiento del activo fijo, nosotros vamos a tener disponible la opción de generar tomas de inventario. En algún minuto, cuando usted lo necesite, cuando se requiera, hacer una toma de inventario y comparar la ubicación física real de nuestros bienes versus la del sistema, para ver si es que efectivamente todos los traslados han sido reflejados de forma correcta. Vamos a mencionar también y revisar cómo funciona la opción de planificación y mantención de activo fijo. Una herramienta que es al margen de lo contable, sino que es la gestión misma del activo fijo. Podemos planificar las mantenciones de nuestros bienes, como también podemos ejecutar estas mantenciones. Vamos a ver también el proceso de bajas. Si por algún motivo es requerido dar de baja un activo fijo, por el motivo que fuera, vamos a ver las distintas opciones que tenemos dentro del sistema para generar este movimiento. Y por supuesto también la contabilización. Uno de los puntos importantes del módulo activo fijo es que podamos traspasar la información de nuestro activo fijo a la contabilidad. Vamos a ver cuáles son las consideraciones y explicar también el proceso mismo. Finalmente, vamos a indicar la flexibilidad que tenemos respecto de la generación de informes, porque en este módulo tenemos algunos informes en que nos permiten a nosotros, usuarios, poder establecer cuáles son los campos que queremos informar, junto con una consulta de nuestros bienes. Bueno, algunas consideraciones generales. Nuestro sistema de activos fijos nos va a permitir tener un registro y control de los activos de nuestra empresa, permitiendo no solo realizar las contabilizaciones propias de los bienes, la producción monetaria y apreciación principalmente, sino que también podemos utilizar otras herramientas como tomas de inventario, planificación y mantención de activos fijos, traslados y bajas masivas. O sea, no es solamente contabilidad nuestro módulo, es algo mucho más completo. Ahora, en el caso de que usted requiera incorporar la norma IFRS para sus bienes, también lo podemos hacer, ya que el sistema nos permitirá tener una dualidad de información, teniendo cálculos para el activo tributario como también para activos IFRS. Y en esa dualidad de información también vamos a tener una dualidad de traspaso a la contabilidad. Dependiendo de lo que usted necesite, es la información que traspasamos. Ahora, en cuanto a la generación de informes, hay informes en este módulo que nosotros los podemos parametrizar. Nosotros podemos indicar la cantidad de columnas que queremos dentro del mismo, el orden del mismo, y tenemos también la posibilidad de poder ir modificando los informes que ya creamos o directamente, continuamente generar nuevos informes. Respecto a los parámetros,
el sistema nos va a presentar dos opciones de parámetros. Los parámetros generales del módulo, que están enfocados principalmente en el activo tributario, y en la medida que usted requiere incorporar IFRS, también tenemos que indicar cuándo comenzamos con IFRS. Tenemos la posibilidad de empezar de forma simultánea con ambas normas, pero si por algún motivo usted requiere de quizás dilatar un poco la incorporación de su activo IFRS, puede hacerlo, ya que nosotros usuarios finalmente decidimos cuándo comenzamos con estos cálculos IFRS. Respecto de las tablas básicas, para el óptimo funcionamiento del módulo, será requerido que nosotros, usuarios, definamos algunas tablas, datos que van a ser requeridos al momento de crear una ficha de activo fijo. Y estas tablas son, por ejemplo, el concepto de ingreso. Cada vez que nosotros generamos una alta de activo fijo, tenemos que indicar por qué motivo lo estamos dando de alta, ya sea una compra, un inventario inicial, apertura de sistemas, producción propia u otro. También tenemos que establecer las relaciones de grupo y subgrupos de activo fijo, o familias y subfamilias de activo fijo. Esto con la finalidad de poder acotar la información a futuro y cuando usted quiera generar un informe, que tenga la posibilidad de acotarlo, de poner un filtro efectivo en la información. Otro punto importante, dentro de la ficha del activo fijo, nosotros tenemos que indicar la ubicación física, dónde se encuentra nuestro activo fijo. Y eso es un dato muy importante, ya que nos permite tener el control del activo fijo y podemos realizar tomas de inventario en cualquier minuto. Podemos sacar informes del activo fijo por alguna ubicación, para así comparar con nuestro inventario real. Las ubicaciones las van a definir los usuarios de acuerdo a las necesidades que presenten. Así que de esa forma también la ubicación es sumamente flexible para la definición de la misma, pudiendo establecer ubicaciones quizás muy particulares o más generales. En el caso que nosotros incorporemos la opción de IFRS, tenemos que definir las clasificaciones de activos fijos para IFRS, un dato que es requerido, al igual que la unidad generadora de efectivo. Estas dos últimas tablas es solamente en el caso que usted implemente IFRS. Si usted solamente va a hallar un control de su activo tributario, la tabla de clasificación y unidad generadora de efectivo no corresponden a una obligación. Ahora bien, vamos a tener una ficha de activo fijo. Nuestra ficha principal de activo fijo va a ser la ficha de activo tributaria. Y en base a esta ficha de activo tributario, que nosotros vamos a ingresar información, fechas de ingreso, grupos, subgrupos, conceptos de ingreso, cuentas contables incluso, se va a generar luego una segunda ficha de activo de IFRS. Es decir, de un código de activo, el sistema va a almacenar dos fichas y van a tener, por supuesto, cálculos completamente distintos y van a tener procesos completamente distintos. El beneficio de esto es que usted va a poder generar informes tanto del activo tributario como del activo IFRS. Va a poder hacer traspaso a la contabilidad del activo tributario o del activo IFRS. Pero tenemos la posibilidad de tener estas dos normas. No es necesario que usted cree dos fichas. Va a ser una ficha que va a tener dos tratamientos completamente distintos y que, por supuesto, te van a pedir distintos datos. Pero está disponible. ¿Vale? Ahora, todas las fichas que nosotros podamos tener dentro del módulo activo fijo, dependiendo del caso a caso, van a tener distintas cuentas o pueden tener distintas cuentas contables asociadas. Y eso lo definimos caso a caso, ficha a ficha. Pero existe esta posibilidad de dualidad de información. Ahora bien, en el caso que nosotros tengamos que hacer un traslado de activo fijo, tal vez porque tenemos operaciones en distintas regiones de Chile, distintas ciudades, o estamos quizás con distintas sucursales dentro de la misma región metropolitana, nosotros podemos ir reflejando los movimientos del activo fijo. O sea, al margen del valor contable que nuestro bien pueda tener, nosotros podemos ir dejando la historia de todos los traslados que tiene este activo fijo. Y en tal caso, nosotros podemos acceder a la ficha del activo fijo, a la pestaña de ubicaciones y podemos indicar cuándo, en qué fecha, a qué hora y a qué área de negocio, centro de costo o ubicación fue trasladado al activo fijo. De esta forma vamos a tener siempre almacenado la última ubicación dentro del sistema y toda la historia que ha tenido este activo fijo. Ahora, si lo que nosotros requerimos es hacer un traslado masivo, pensando nuevamente en que tal vez tenemos una operación en regiones, pero que esta hora termina y todo tiene que retornar a la casa matriz, podemos hacer un traslado masivo mediante un proceso. Y en tal caso podemos trasladar activos fijos desde un centro de costo, desde un área de negocio, desde una ubicación o incluso de un grupo y subgrupo de activos. Dependiendo de su selección, nosotros indicamos cuál va a ser el dato que se va a trasladar y vamos a poder mover los activos fijos. ¿Vale? Ahora, también ligado con los movimientos de activos fijos, que son acciones que nosotros como usuarios realizamos, también existe la posibilidad, como una instancia de control, que hagamos tomas de inventario. Si en algún minuto nosotros queremos generar una toma de inventario para corroborar efectivamente que el activo fijo se encuentra donde el sistema dice que está, vamos a encontrar un proceso que consta de 3 etapas. La primera de ellas es la captura de la toma de inventario. Básicamente es confeccionar un archivo Excel en donde se informa el código del activo y la ubicación.
Entonces nosotros podemos aplicar filtros por ubicaciones, por grupos, por subgrupos, o colocar algún comentario indicando quién pudo haber solicitado esto. Con esto logramos ingresar la información de nuestro inventario real de activos fijos. Luego que este proceso termina, nosotros podemos sacar un informe de la toma de inventario, lo que nos va a permitir es visualizar las diferencias entre la ubicación real y ubicación de sistema. Es decir, en la primera instancia yo ingreso el dato real. Después, para corroborar quizás esta información, emito el informe y voy a poder ver cuáles son las diferencias que se están produciendo en la ubicación real y la ubicación de sistema. Podemos emitir el informe comparativo o no comparativo, pero si lo emitimos comparativo, vamos a ver de inmediato aquellos bienes que no están en la ubicación que corresponde. Y posteriormente, quizás a la emisión de este informe, tenemos la instancia de poder hacer una mantención de la toma de inventario, en donde podemos visualizar los datos registrados en la toma de inventario o bien realizar modificaciones. Ya que si en nuestro informe comparativo vemos que hay diferencias en las ubicaciones, pero luego hacemos un chequeo físico nuevamente y vemos tal vez que quizás corresponde a un error de digitación, en la mantención de toma de inventario podemos corregir esto. Y al momento de guardar la información, el sistema va a tender a actualizar la ubicación de los bienes. Entonces, esta herramienta de toma de inventario, este proceso que está disponible, también nos permite mucho poder controlar la existencia real de nuestros bienes y que estén en la ubicación donde efectivamente deban estar. Y en el caso de que no existan, probablemente debemos establecer un punto de control, algún proceso interno nuevo, para poder ordenar cómo se van a realizar los traslados del activo fijo. Así que tenemos una segunda herramienta de toma de inventario. Tenemos la mantención de toma de inventario y podemos hacer cualquier tipo de corrección y o visualización de información. Ahora, otra herramienta que vamos a encontrar disponible dentro del módulo activo fijo, al margen de lo contable, es la planificación y mantención de activos fijos. Nosotros como usuarios podemos definir los tipos de mantenciones que se van a realizar, la frecuencia en que se realizarán y quiénes son los encargados de realizarlas. En la medida que yo defino un tipo de mantención, voy a estar en condición de poder planificar esta mantención. Es decir, establezco primero cuál sería la mantención que se pueda realizar y posterior a eso puedo planificarla, cuándo se va a realizar, en qué fecha, a qué hora, quién es el encargado y si va a corresponder a un activo fijo en específico o a un conjunto de activos. Pero podemos planificar nuestras mantenciones de activos fijos. Y en la medida que estas fechas se van cumpliendo y que las mantenciones se van realizando, nosotros vamos a poder ingresar esta acción de mantención al activo fijo para que quede un registro tipo bitácora de activo fijo con todas las mantenciones que se le pudieron haber realizado o no. Así que, por un lado, tenemos el tipo de mantención que se pueda realizar, indicamos la planificación, si es que se puede planificar, y luego tenemos la ejecución de la mantención como tal. Y vamos a poder luego encontrar una consulta de mantenciones realizadas, las que no están realizadas o bien las que estén vencidas. De esa forma podemos tener un historial de todas las mantenciones que tiene un activo fijo. Podemos ver si efectivamente la planificación que se ha estado realizando efectivamente se está cumpliendo, porque quizás está vencida, o directamente se ha planificado pero no se ha realizado. En este punto de planificación y mantención también nos podemos encontrar con situaciones que son tal vez coyunturales, contingentes, como hubo que hacer, por ejemplo, una mantención de un activo fijo que no estaba planificada. De igual forma, si no ha sido planificada una mantención, la podemos registrar. Podemos registrar una mantención no programada. De esa forma no perdemos la historia de todas las mantenciones que tuvo el activo fijo, independiente no de que haya sido planificado. Y tenemos otra herramienta que la podemos aplicar a cualquier bien de nuestra empresa. No corresponde una obligación para nosotros usuarios, pero tal vez tenemos algún bien que requiere de tener una planificación y mantención periódica para asegurarse el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, una máquina en algún proceso productivo. Mediante esta herramienta podemos incorporar esa planificación, esa mantención, y además poder controlar si efectivamente se han hecho las mantenciones o no. Por otro lado, si nuestros bienes por algún motivo tienen que darse de baja, por la razón que fuera, en la fecha que corresponda, a partir de la misma ficha del activo fijo, nosotros podemos indicar la baja. Indicamos en qué fecha se está dando de baja este bien, por qué concepto y algún comentario. De esta forma logramos que el activo fijo no sea considerado en la rutina de cálculo del sistema y que no nos afecte nuestra contabilidad. En la fecha que usted lo da de baja, hasta ahí el sistema lo considera en los cálculos. ¿Vale? Y así nos aseguramos de esto. Ahora, ¿qué ocurre si es que nosotros tuviésemos que dar una baja masiva de activos fijos? Yo a partir de la ficha puedo dar de baja un activo fijo, pero si tengo que dar de baja muchos activos fijos, también encontramos un proceso en donde podemos dar de baja activos fijos mediante algunos filtros, por fechas de compra o aquellos bienes que puedan estar asociados a alguna factura.
De esta forma, yo voy a poder visualizar cuáles son los bienes que cumplen este criterio para luego seleccionar e indicar que efectivamente están siendo dados de baja. Que ganamos con esto tiempo. Ya no tenemos que ir quizás ficha por ficha buscando y dándolos de baja. Simplemente hacemos una selección tipo picking y luego simplemente indicamos cuáles son los bienes que van a ser dados de baja y los damos de baja. Es decir, reitero, no solamente es un módulo que nos va a permitir controlar los valores contables del activo fijo, también está pensado en la gestión del activo fijo. Y cualquier movimiento de activo fijo, cualquier baja de activo fijo, se puede realizar de forma unitaria, ficha por ficha o por procesos. Si queremos establecer instancias de control, tenemos tomas de inventario. Si tenemos máquinas, maquinaria o bienes que requieren de alguna mantención que se tenga que realizar, las podemos planificar y luego las ejecutamos. Y en función de eso, además generamos una consulta de las mantenciones que se pudieron haber realizado o no en nuestros bienes. Ahora bien, uno de los puntos sin duda quizás más relevantes del módulo en sí es la contabilización. En la medida que nosotros, usuarios, requiramos de realizar las contabilizaciones, vamos a encontrar un proceso de contabilización de activo tributario, en donde nosotros establecemos cuál es el periodo que vamos a contabilizar, indicamos otros filtros, otras selecciones, ya sea de comprobante de activo, corrección y depreciación principalmente, o bien de activos y bajas, corrección, depreciación y las bajas del periodo si es que existieran. Y esto el sistema lo va a procesar y va a generar él o los comprobantes contables que sean requeridos, de acuerdo a definiciones internas, como por ejemplo distintas áreas de negocio. O bien, si es que en el periodo existieron bajas, va a generar un comprobante por correcciones y depreciaciones y otro por las bajas del activo fijo. En tal caso, el sistema nos advierte que genera un comprobante contable. Si en este proceso de contabilización existiese algún problema, mediante mensajes en pantalla se le advierte al usuario cuál puede ser el problema, ya sea un problema, por ejemplo, en la tabla de IPC, un problema en los parámetros del sistema, o bien un problema en la ficha del activo fijo mismo. Y así quedaría el comprobante en el área de negocios que corresponda, en la fecha que corresponda, con los valores y las cuentas contables respectivas. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos nuestro activo IFRS y tenemos esta dualidad de información dentro del módulo, vamos a poder realizar también un traspaso a la contabilidad de la información del activo IFRS. Al igual que en el punto anterior, establecemos un periodo de fechas, indicamos algunos criterios para generar la contabilización, completamos los datos que se requieran. El sistema nos advierte que se genera un comprobante contable y al visualizar vamos a ver la información contable de este activo fijo. La diferencia quizás más importante respecto a esto es que este segundo comprobante contable va a tener la marca IFRS solamente. En el caso anterior está solamente la marca tributaria. De esa forma, la generación de informes desde su contabilidad no va a verse afectada por una mala contabilización. El mismo sistema de activo fijo discrimina cuál es la marca que se considera en cada proceso de contabilización. Así que tenemos esta posibilidad y esta dualidad de datos dentro del módulo, sin que nosotros tengamos que hacer mayores cambios dentro del sistema. El mismo módulo alimenta a la contabilidad en la norma que corresponde. Ahora bien, a nivel de consultas e informes, nosotros vamos a tener distintas consultas e informes. Las consultas, como la consulta en sí ya viene predefinida. Nosotros podemos consultar el activo fijo, que por defecto nos va a mostrar el activo fijo que está vigente. Podemos ver todas las fichas de activo fijo o podemos ver solamente las bajas. Y vamos a encontrar también en la barra lateral distintas acciones, como por ejemplo la ficha del activo fijo. ¿Qué activos fijos tengo? ¿Dónde están mis activos fijos? O bien las bajas de los bienes. Y cualquiera de estas acciones que usted consulte se va a desplegar información que usted va a poder visualizar. Lo mismo ocurre en el caso de que usted haga la consulta del activo fijo IFRS. Va a poder ver la ficha, qué activos fijos tengo, dónde están mis activos fijos, o bien las bajas de los bienes. Y también va a poder ver la valorización de los mismos dentro de la misma consulta. Por otro lado, nosotros vamos a poder generar informes que ya vienen predefinidos con el sistema. Por ejemplo, informes de movimientos de activo fijo, para ver en un periodo de tiempo cuáles han sido los movimientos de activo fijo entre distintas ubicaciones, centro de costo y o áreas de negocios, dependiendo de sus definiciones contables. Va a poder también generar informes de bajas de activo fijo, para que usted pueda chequear si efectivamente las bajas que se han dado en un periodo se reflejaron dentro del módulo, o bien para asegurarse que los activos fijos que están dados de baja efectivamente son los que deben estar dados de baja. Por otro lado, y en la medida que avanza el tiempo, podemos sacar un informe de activos fijos totalmente depreciados. Aquellos bienes que ya cumplieron nuestra vida útil, o la que se asigna en la ficha, vamos a poder ver cuáles están completamente depreciados. Va a encontrar un informe analítico de cuentas,
que es prácticamente el libro mayor por cuentas de activo fijo en este módulo. Va a dar el detalle de la cuenta contable y cuáles son los valores de correcciones, depreciaciones, readecuaciones y otros. Y lo va a poder ver, incluso antes de generar una contabilización. Lo va a poder generar dentro del módulo de activo fijo para que lo pueda chequear, revisar, y en la medida que usted está seguro de estos datos, se hace el traspaso de la contabilidad. Se incorpora IFRS, va a poder ver un informe histórico de revaluaciones o deterioros. Cada vez, por ejemplo, nosotros podamos ingresar una revaluación, darle un mayor bien a nuestro activo fijo, o una propiedad tal vez, vamos a tener ese listado. Va a estar disponible siempre, en la medida, por supuesto, que esta acción se realice. Pero también está la posibilidad que nosotros como usuarios podamos personalizar nuestros propios informes. Tenemos, por ejemplo, un informe de auditoría paramétrico, en donde nosotros, usuarios, les indicaremos al sistema qué es lo que queremos ver y en qué orden. Con esto tenemos muchas posibilidades de generar un informe. Y podemos tener múltiples posibilidades para distintos usuarios. Si yo solamente quiero ver un informe netamente contable, incluyo un informe donde esté la cuenta contable, el centro de costo, el área de negocio y quizás los valores del activo fijo. Funciona perfecto. Pero tal vez tengo otro perfil de usuario que está al margen de lo contable y esté a cargo quizás de controlar la ubicación del activo fijo. Podemos ver entonces cuáles son las ubicaciones. Podemos quizás hacer una revisión por las adquisiciones. Sacamos un informe solamente de los bienes que tuvimos como compra dentro del periodo. En fin, hay múltiples opciones que usted puede incluir dentro del informe mismo para generar la reportería tal como la necesita. También va a encontrar un informe maestro de activo fijo con valorización, similar al informe anterior. ¿Vale? Nuevamente acá encontramos la opción de indicar cuáles son las columnas que queremos incorporar dentro del informe mismo. Ambos informes, el informe de auditoría paramétrico como el informe maestro activo fijo con valorización, están disponibles para los usuarios. Estos informes que nosotros podamos definir también se pueden modificar. Si usted en algún minuto necesita mayor información a la que el informe en este minuto le está proporcionando, puede editarlo y agregar más datos, como también puede quitar datos. Si usted quiere mantener ese informe quizás como algo histórico, puede agregar un nuevo informe y agregarlo y definirlo tal como usted lo necesita. Y si luego tenemos otro colaborador que quiere ver el informe de otra forma, no es necesario que modifique el que ya exista. Puede crear su propio informe. De esa forma nos aseguramos que independiente de quién utilice el módulo o independiente de quién genera el informe, cada uno puede tener su vista personalizada. Y eso es algo muy conveniente porque dependiendo quizás del área que pueda ocupar este módulo, quizás tiene necesidades distintas de información. Ahora, ¿cómo se ve todo esto dentro del sistema? Vamos rápidamente al sistema de activo fijo y aquí empezamos a mencionar algunos puntos importantes. Yo les mencionaba que el sistema en sí nos permite llevar una dualidad de información del activo tributario y del activo IFRS. Entonces nos vamos a encontrar siempre con la opción de parámetros. Estos corresponden a los parámetros tributarios del activo fijo, donde indicamos si manejamos áreas de negocio, centros de costo, si consideramos todos los decimales o 3 decimales para los cálculos del factor de corrección monetaria. Tenemos que indicar cómo se van a definir las ubicaciones físicas de nuestros bienes. Tenemos que indicar las cuentas contables que van a estar asociadas a la contabilización tributaria, por ejemplo. Pero estos datos van a ser para el activo tributario principalmente. También vamos a tener que definir una instancia de parámetros para IFRS. Y este parámetro es súper relevante porque nosotros podemos establecer a partir de cuándo queremos que el sistema lleve una dualidad de información del activo tributario e IFRS. Es decir, por mucho que yo pueda quizás utilizar mi módulo activo fijo año 2023, yo podría establecer que la fecha de inicio de cálculos para IFRS sea 2024. Quizás para dilatar la inclusión de estos valores del activo. Lo puedo hacer. ¿De qué va a depender? De la necesidad que tenga nuestro cliente usuario, ya que se puede implementar de forma simultánea con el activo tributario o bien postergar un poco, pero se puede. Y también nosotros tenemos que establecer cuáles serían las cuentas contables que vamos a utilizar por cada clasificación de activo fijo. Es decir, por cada clasificación que usted tenga, tiene que indicar cuáles serían las cuentas contables que se van a utilizar para los procesos posteriores de contabilización. Así que tenemos dualidad de información y también dualidad de parámetros. Pero sin duda lo más importante dentro del módulo es la ficha del activo. ¿Por qué? Porque nosotros desde aquí vamos a empezar a ingresar los datos y vamos a empezar a ingresar los valores del activo fijo, datos que son contables como quizás datos para gestión interna. Vamos a tener un código, un nombre, una fecha de ingreso, por qué concepto se ingresa este activo fijo, a qué grupo y subgrupo pertenece, centros de costo, cuentas contables y valores iniciales. Esta ficha, que es la ficha del activo tributaria, también da origen a la ficha del activo IFRS.
Y si usted se fija, está la opción de IFRS. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a la opción de ficha de activos IFRS, voy a encontrar otra ficha, ¿vale?, que comparte el mismo código, pero puede tener información contable distinta a la tributaria. Cuenta de depreciación, ajustes por deterioro, ajustes por revaluaciones. Indicar su clasificación de activo fijo, como también la unidad general efectivo a la que pertenece. Es decir, tengo doble información, dualidad de información. A partir de un código, tengo dos fichas con dos tratamientos completamente distintos que me permiten realizar distintos tipos de contabilizaciones. Ahora, todo lo que yo pueda hacer a partir de la ficha de activo fijo se registra. Si tengo que hacer algún movimiento de activo fijo, puedo ir a su ficha, busco mi activo, y yo puedo ir a la opción de ubicaciones y empezar a indicar cuándo y en qué fecha se está realizando algún traslado. Porque queda el historial, perdón, en las ubicaciones. Fecha y hora del traslado, algún comentario, a qué área de negocios, a qué centro de costos, en qué ubicación queda. Y va quedando la bitácora del activo fijo. Cualquier movimiento que pueda existir, yo lo puedo hacer directamente desde la ficha. En cualquier minuto, cuando se requiera. Y así usted va a poder no solamente saber en qué ubicación se encuentra, porque acá me dice que está en contabilidad, en mi ejemplo, pero la historia de este activo fijo antes de llegar a contabilidad la encuentro en ubicaciones. Y así puedo ver que ha pasado por bodega, administración, bodegas, bodega herramientas y otros. Pero ¿qué ocurre si yo tengo que hacer un traslado masivo? No es necesario que yo vaya ficha por ficha. Puedo ir a la opción de activos y hacer un traslado masivo de activos. Y puedo seleccionar activos fijos desde un área de negocio, desde un centro de costo, desde una ubicación o desde un grupo y subgrupo. Dependiendo de lo que usted requiera, puede indicar alguna ubicación, por ejemplo, contabilidad. Continuamos. Vamos a poder ver cuáles son todos los bienes que están ubicados en contabilidad para luego poder seleccionar, según corresponda, y trasladar algún centro de costo de destino, por ejemplo, alguna ubicación de destino y algún comentario asociado. De esa forma, yo podría seleccionar muchos activos fijos y trasladarlos. Y con eso automatizo el traslado de mi activo fijo y la actualización misma de la ubicación. Podemos tener múltiples traslados por diversos motivos. Podemos hacer el traslado unitario o el traslado general mediante el proceso. Pero al margen del traslado, si en algún minuto nosotros nos queremos asegurar de la existencia del activo fijo en la ubicación en que está en el sistema, tenemos disponible la opción de tomas de inventario. Y podemos capturar una toma de inventario. Podemos buscar, por ejemplo, quién sería el responsable de una toma de inventario. Y aquí podemos establecer quiénes serían los responsables de estas tomas de inventario, filtrando por ubicación, grupo, subgrupo y algún tipo de comentario. Cuando nosotros continuamos, llegamos a esta instancia en donde tenemos que indicar cuál es el archivo que vamos a capturar, un archivo de texto o un archivo Excel. El archivo a confeccionar es bastante sencillo. Es simplemente un archivo Excel que debe incorporar el código del activo fijo y el código de la ubicación. No es más que eso. Lo que está cargando la imagen, ¿vale? Se pide el código del activo, que es obligatorio, y también la ubicación, que es obligatoria. Entonces, si nosotros confeccionamos este archivo, vamos a llegar a esta instancia en donde podemos indicar cuál es el archivo que vamos a trabajar, y que el sistema va eventualmente a capturar esto. Nosotros vamos a poder generar esta toma de inventario. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, tomo un archivo que no corresponda, voy a tomar aquí un Excel común y corriente, por ejemplo esto. Si yo intento capturar un archivo que no corresponda, el mismo sistema me va a advertir de esta situación cuando intento la captura. Por lo tanto, el sistema realiza validaciones. Si yo intento capturar, por ejemplo, esto, y lo capturo, el sistema le advierte que hay datos que no existen. Si yo estuviese ingresando una ubicación que no corresponda o un código de activo fijo que no corresponda, el sistema también lo advierte. Por lo tanto, la captura en sí tiende a ser segura. Pero luego que usted realice la captura, puede emitir el informe de su toma de inventario. En esa toma de inventario, usted puede ver cuál es el informe que quiera visualizar, por ejemplo, este del 27 del 7, y yo puedo ver el informe. Lo puedo imprimir a pantalla. ¿Vale? En este caso no tengo informe, vamos a decir no comparativo, si es que tenemos algún resultado. Y podemos ver nuestro informe de activo fijo. Y vamos a poder ver si los activos fijos se encuentran o no. Si en este informe que nosotros pudiésemos visualizar vemos que hay algo que llama la atención,
que tal vez visualizamos que la ubicación en sí no corresponde, podemos hacer un chequeo de esta información y en la medida que tengamos la respuesta de nuestro usuario colaborador, podríamos ir eventualmente a la toma de inventario, a la tercera instancia de la mantención de la toma de inventario. Podemos buscar la toma de inventario que queremos editar, podemos modificarla, accedemos al activo y la ubicación, podemos mantener quizás la ubicación porque tal vez hubo un problema, digamos esto no estaba en la ubicación contabilidad, sino que estaba en la bodega de herramientas, y lo selecciono y lo podría guardar. De esa forma, cuando yo fuerzo este cambio de ubicación, el sistema le advierte al usuario que la ubicación no es la misma que está registrada en la ficha y le va a proponer actualizar la ubicación del activo fijo. ¿Vale? En este caso no lo voy a guardar, un segundo, tengo un formulario. ¿Vale? Entonces, la toma de inventario como tal nos permite poder realizar la toma de inventario, que tal vez es responsabilidad de un usuario colaborador. Podemos luego emitir el informe para ver un comparativo y ver si efectivamente el activo fijo se encuentra donde el sistema tiene la ubicación. Si tenemos diferencias, podemos corroborar físicamente la ubicación real que tiene y luego de eso hacemos la mantención de la toma de inventario. Hacemos la actualización de alguna ubicación si corresponde, guardamos la información, el sistema nos advierte y va a actualizar la ubicación directamente desde la ficha del activo fijo. Ahora, si en algún minuto vemos ya que un activo fijo no está, no existe, o que directamente un activo fijo fue vendido y por eso no se encuentra, nosotros deberíamos dar de baja el activo fijo. Nosotros deberíamos entonces buscar nuestro activo fijo y darlo de baja. Si usted se fija, este activo fijo está dado de baja. Tiene fecha de baja el 30 de junio por concepto de venta. Si yo tuviera que dar de baja otro bien, podría buscar mi activo fijo, por ejemplo ese, que está vigente, modifico, presiono dar de baja, con fecha 21 del 7, concepto de venta, y hago referencia a la factura, por ejemplo. Y lo grabo. Con eso logro que el activo fijo quede dado de baja. Es decir, el sistema no lo va a considerar en ningún proceso de cálculo posterior al 21 de julio. Pero si tuviera que dar de baja múltiples activos fijos, también lo puedo hacer, ya que tengo un proceso que me permite dar de bajas masivas de activos fijos. En este caso, yo podría establecer un filtro por fechas de compra, en un rango de fechas de compra, filtros por grupo, subgrupo, centro de costos, según corresponda, ubicación, o bien por factura. Si es que sé que algún bien que está asociado a alguna factura, lo doy de baja. Marco por factura. ¿Con qué fecha doy de baja mis bienes? ¿Cuál va a ser el concepto de baja? Algún comentario. Y al pinchar siguiente tendría en la vista todos los activos fijos que cumplen con mi criterio de búsqueda. Y luego simplemente yo indico cuál es el activo fijo que quiero contabilizar y lo doy de baja, pudiendo en un único proceso dar de baja múltiples activos fijos, sin tener la necesidad de ir ficha por ficha. Así que también podemos dar de baja el activo fijo, uno a uno o mediante el proceso. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos bienes que quizás requieren de una mantención? Nosotros podemos también definir cuáles son los tipos de mantenciones que podemos realizar dentro del bien, perdón, dentro del módulo a los distintos bienes que tengamos. Podemos tener cualquiera de ellos. Podemos, por ejemplo, revisar este. Y en cualquier tipo de mantención usted puede establecer cuál es la frecuencia que tiene. Si es diario, si es semanal, mensual, anual. Importante, ¿quién sería el encargado de realizarlo? En la medida que nosotros tenemos los tipos de mantenciones, nosotros ya estamos en condiciones entonces de poder planificar las mantenciones, por activo fijo o por tipo de mantención. Si yo busco mi tipo de mantención, por ejemplo, una mantención preventiva, me aparecen todas mis planificaciones. Esto está planificado para el 30 de junio, por ejemplo. ¿Qué características tiene una planificación? El usuario establece cuándo se realiza esta mantención. ¿En qué horario? ¿Quién es el usuario que tendría que realizarlo? Y si trabajamos con Outlook, lo puedo coordinar con un evento de Outlook. ¿Para qué? Para que el mismo Outlook me advierta que en cierta fecha se tenía que hacer la mantención de tal o cual activo fijo. Y así me queda un recordatorio. Con esto, logro la planificación de una mantención para un activo fijo en específico o para un conjunto de activos. Y en la medida que las fechas se van cumpliendo y que las mantenciones se van realizando, usted va a poder ejecutar las mantenciones por activo fijo o por tipo de mantención. En la fecha que corresponda, identificamos quién es el encargado, identificamos cuál es el tipo de mantención que se va a realizar, el sistema nos presentaría en pantalla todas las planificaciones que usted tenga. Si no hay nada, puedo cambiar y el sistema siempre le va a mostrar si es que usted tiene planificación. Entonces, en la medida que existe la planificación, nosotros simplemente vamos a marcar cuál es la que se realiza. ¿Ok?
Lo habitual es que te aparezcan las mantenciones. Pero punto importante en esto, si usted se fija en pantalla, yo no tengo ninguna planificación registrada, ¿vale? Pero yo de igual forma puedo agregar una mantención no programada. Indico para qué activo fijo, por ejemplo, para el antiguo, en qué fecha se está realizando, cuál es el número de T, porque hay un orden de trabajo por medio. Si tuviera algún archivo que respalde esta mantención que se está realizando, lo puedo agregar como una opción, y aquí puedo colocar algún comentario asociado a la mantención, ¿vale? Y esto lo grabo. Y fíjese en esto. Cuando usted está grabando una mantención que no ha sido realizada, el sistema le advierte si está seguro de hacerlo. Pero si estoy seguro, simplemente le indico que sí, y esta mantención que no se planificó, igual queda registrada dentro del sistema. ¿Qué ganamos con esto? Ya sea que la mantención se realice habiendo sido planificado o no, que nosotros vamos a poder ver una consulta de mantenciones de un activo fijo en específico o de múltiples activos fijos. Si son múltiples, indicamos los filtros que se requieran. ¿Vale? Y así vamos a poder ver aquellas que se realizaron, que no se realizaron y pudieran estar vencidas. 101, 20, 23. Un segundo, por favor. ¿Vale? Vamos a filtrar acá si es que tenemos alguna selección. Ok, fíjese en esto. No tengo ningún activo fijo. Claro, ¿por qué? Porque los bienes que yo tengo en este minuto no cumplen con mi criterio de búsqueda. Un segundo. Me está dando mensaje error porque tengo la ficha abierta abajo. Activo. Voy a reversar la baja de un activo fijo. ¿Vale? Este activo fijo está dado de baja. Voy a reversar la baja para que quede vigente y así poder trabajar sin mayor problema. Vamos a buscar otro activo fijo. El código. Voy a modificar, reversar la baja. Y ahora sí, vamos a revisar el informe de mantenciones. Un segundo, por favor. Y mantenciones, consulta de mantenciones, para un conjunto de activos fijos. ¿Vale? Vamos a seleccionar todo el activo fijo en un rango de fechas. Voy a ampliar aquí el rango de fechas y puedo ver quién sería el encargado de realizarla, quién efectivamente la realizó, mantenciones realizadas, no realizadas y vencidas. Aplico el filtro y voy a poder ver el detalle. Si usted se fija, en este activo de prueba, la mantención se realizó está programada, perdón, para el 30 de junio, de las 9 a la 1, se realizó el día 30, fue una mantención preventiva, el encargado fue el encargado de mantención, ¿quién lo realizó? El encargado de mantención, y aquí hay un comentario de la mantención que se hizo. Si se hubiera adjuntado algún documento, yo puedo ver la ruta de ese documento para poder visualizarlo. Como también puedo ver la frecuencia de esta mantención y si está agendado como una tarea de aula, como un evento. En los casos que las mantenciones se realizan cuando no fueron planificadas, el campo fecha programada, hora desde y hora hasta, no aparece, pero sí queda el registro de cuando usted la realiza. Por lo tanto, no solamente yo puedo realizar las mantenciones que se planifican, puedo realizar cualquier tipo de mantención, habiendo planificación o no. Lo importante de este punto es que el tipo de mantención tiene que existir. De esa forma tenemos acceso a planificar y hacer las mantenciones de nuestro activo fijo. Ahora, ¿qué ocurre con los procesos de contabilización? Si nosotros en algún minuto queremos contabilizar el activo tributario, podemos hacerlo. Voy a la contabilización de activo tributario, establezco el periodo de fechas que quiero considerar, el periodo de junio en mi caso, continúo, el sistema me propone una fecha de comprobante que se puede modificar, puedo contabilizar los activos, correcciones y depreciaciones principalmente, o también el activo, corrección, depreciación y baja. Establezco un área de negocio por defecto y un centro de costo por defecto, y luego simplemente contabilizo. El sistema valida que la información que yo estoy registrando se pueda contabilizar y me indica que genera distintos comprobantes contables. Con esto estoy contabilizando el activo tributario, pero ¿qué ocurre si tengo activo IFRS? Puedo hacer lo mismo. IFRS, contabilización de activo de IFRS, en el rango de fechas que usted requiera, continuamos, completamos los valores que son requeridos, y luego simplemente contabilizamos. Nuevamente, el sistema valida que este proceso se pueda realizar. Si hubiera alguna falla, le advierte en pantalla indicando cuál es el problema, pudiendo ser problemas con algún parámetro de sistema, con alguna ficha de activo fijo, o bien si se trata del activo tributario, de la tabla de IPC. Pero le advierte. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Consultas de activos.
Voy a la consulta de activo fijo, puedo ver mi activo fijo que está vigente, los que están dados de baja, o bien todos. A mano derecha tengo acceso a la ficha del activo fijo. Si yo pincho, llego a modo de consulta a la ficha del activo fijo para visualizar cualquier tipo de dato, cuentas contables, valores iniciales, readecuaciones si es que tuvo, ubicaciones. Puedo aplicar quizás una búsqueda más general. ¿Qué activos tengo? Buscando qué tengo en algún centro de costo, en algún grupo, algún subgrupo, en alguna ubicación, y puedo buscar y voy a ver los activos fijos que hay. Nuevamente acceso a la ficha. Puedo valorizar el activo fijo y veo los valores. Valor inicial, readecuaciones, revalorizaciones, depreciaciones, valores libres y otros. Puedo ver también, o puedo consultar, dónde están mis activos fijos. Pensado esto en la ubicación física que pueda tener, filtrando por grupo y subgrupo si corresponde, y puedo ver dónde están. En contabilidad hay uno, en bodega hay uno. Nuevamente, si usted pincha la lupa, puede ver el detalle del activo fijo y puede ver la valorización del mismo. Finalmente, usted también puede en la consulta ver las bajas de activo fijo. En el rango de fechas que usted indique, 7, 20, 23, puedo buscar y aparecerán en pantalla todos los activos fijos que están dados de baja. Esta consulta que vemos en pantalla está disponible tanto para el activo tributario como para el IFRS. Así que en la misma consulta puede visualizar datos. Y por el lado de los informes, yo les mencionaba que hay algunos que usted puede, por ejemplo, personalizar. Cuando usted acceda al informe de auditoría paramétrico, usted va a poder agregar uno nuevo. Informe de activos. Puedo continuar. Establezco el periodo que quiero considerar para el informe mismo, la vida útil que se considera, filtro por cuenta contable si usted así lo requiere, la muestra de activos para todos, solo compras o solo bajas, y llegamos a esta instancia de selección. Usted puede indicar cuáles son los campos que quiere incluir dentro del informe. Dependiendo de la necesidad de información que usted tenga, puede marcar todos, si que fuera requerido, algunos, una selección, o poder modificar. ¿Qué es lo que logramos con esto? Yo puedo tomar, por ejemplo, este informe, lo acoto en un rango de fechas, continúo, y luego simplemente genero el reporte, bajo las condiciones que yo lo requiero, con las columnas que yo necesito. Y esto va a mostrar lo siguiente. Este sería mi activo o mi cuadro de activo fijo, en donde estoy informando centro de costo, cuentas contables, fechas de compra, proveedores, facturas, valores iniciales, valores libros, factores de correcciones monetarias, depreciaciones, valores libros hasta, vida útil utilizada, vida útil remanente. ¿Vale? Pero esta es mi selección de columnas, no tiene por qué ser la misma que usted utiliza, pero tiene esta flexibilidad de armar el archivo o el informe como usted lo requiera. Así como usted encuentra este informe de auditoría paramétrico en lo tributario, también lo encuentra en IFRS. Informe de auditoría paramétrico. Y de la misma forma, usted aplica los filtros que requiera y tiene una selección de columnas, donde puede marcar de acuerdo a su necesidad para obtener luego el reporte de su activo fijo IFRS bajo estas condiciones. Estos informes de auditoría paramétrico permiten cambios en el tiempo. Si usted quiere agregar o quitar columnas, lo puede hacer. Usted se fija acá, hay muchas columnas que yo puedo informar. Son 57 columnas con datos, pero tal vez es mucho. Si necesito editarlo, puedo cerrar el informe, vuelvo a la definición del informe mismo y puedo empezar a desmarcar quizás los valores que yo no necesito, cualquiera que fuera. De esa forma, guardo, mi informe queda actualizado y cuando lo vuelva a emitir ya no va a considerar esas columnas. Así que usted tiene la posibilidad de personalizar estos informes. Lo mismo ocurre con el informe maestro de activo fijo. Este informe maestro de activo fijo tiene exactamente la misma operatoria que el anterior, el informe de auditoría paramétrico. Yo continúo, aplico los filtros de información que se requieren y tengo mi selección de columnas. De esta forma, nosotros podemos tener distintos tipos de informes para distintos tipos de usuarios. Van a estar siempre disponibles para el usuario. No van a afectar ningún proceso interno del módulo. La generación del informe no afecta la información de su activo fijo, pero tiene la posibilidad de tener muchos informes y usted simplemente elige el que corresponda cuando se necesite. De esta forma podemos optimizar el uso del módulo activo fijo, no solamente acotarlo a un módulo de datos contables. Podemos aplicar planificación, podemos reflejar las mantenciones, podemos hacer tomas de inventario, podemos realizar los traslados masivos, podemos registrar las bajas, podemos traspasar la información a la contabilidad a la medida que se necesite, podemos tener múltiples informes.
La idea es que ustedes vean el potencial de este módulo. No solamente pensar que es un módulo que le va a permitir realizar los traspasos a la contabilidad. Es más que un módulo contable. Es un módulo para la gestión y control del activo fijo. De esta forma, estimados, estamos dando por finalizar este webinar de activo fijo. Pasamos a una pequeña encuesta para ustedes participantes y luego las preguntas que puedan haber surgido durante este desarrollo. Ok. Em, Estimado Álvaro, por favor, indícame si ya se está viendo en pantalla la encuesta. Sí, Alejandro, está en pantalla. Estupendo. Entonces invitamos a los participantes, por favor. Son solo 2 preguntas. No les va a tomar más allá de 15 segundos responderlas. Y nos entrega a nosotros información importante, feedback respecto a la solución que acaba de presentar Álvaro. ¿Se ve de verdad, Álvaro, la encuesta? Sí, Alejandro, está en pantalla. Sí, es que la voy a lanzar de nuevo. A ver. Ok. Ahora sí. Bien, ahí está en pantalla, Alejandro. Ok. Invitamos entonces a los asistentes, por favor, a responder. Ok. Muchas gracias. Vamos a algunas consultas que hay aquí. Estimado Álvaro, durante tu exposición se han ido respondiendo varias preguntas de los asistentes. Sin embargo, hay algunas que me gustaría reiterarte, que es, por ejemplo, ¿es posible capturar las fichas de activos fijos? Sí, no se mencionó en la presentación, pero es posible que se pueda capturar la información del activo tributario como también del activo IFRS. Hay una planilla de captura. Se puede. Ok. ¿Qué valor se debe ingresar en la tabla de IPC? Se tiene que ingresar el índice de IPC, no los factores, no los porcentajes, los índices de IPC de acuerdo a lo que informa el Servicio de Impuestos Internos. Ok. ¿El sistema de activo fijo tiene un cierre de periodo? Sí, el sistema tiene un cierre de periodo, pero es un cierre anual, no tiene un cierre mensual. Solamente el cierre del periodo, en este caso 2023, hacemos un proceso de cierre que nos permite poder, entre comillas, congelar los valores del activo fijo para que sea la base de cálculos para el periodo siguiente. Ok. Y para ir terminando, 2 últimas consultas. ¿El traspaso a contabilidad de corrección monetaria y o depreciación se hace de forma automática? No es automático, es semiautomático, ya que depende de la acción de un usuario que dé la instrucción al módulo para que haga la contabilización de acuerdo al periodo de fechas que se quiera considerar. Y la última, si es posible reversar una baja de activo. Es posible, de hecho, en la misma instancia de la ficha de activo fijo, cuando tú generas la baja, puedes reversar la baja. Así que ante cualquier error que podamos cometer, se puede corregir. Ok, muy bien. Pues de esta manera estamos dando por finalizado este webinar. Nuestro objetivo era poder entregar la información necesaria para que pudieran conocer todas las ventajas o las principales ventajas de Soplan Activo Fijo. En el caso que requieran mayor información, los invitamos a contactar directamente a su ejecutivo comercial o bien escribir al correo ventas@soplan.cl, ventas@soplan.cl. Y además les quiero comentar que todos los participantes de este webinar tienen un 30% de descuento tanto en producto como también en el proceso de implementación. Un 30% de descuento nos parece una estupenda oportunidad para que lo puedan incorporar. Ok. Por nuestra parte y en nombre de Soplan, agradecer por supuesto la estupenda exposición de Álvaro y a todos ustedes por participar en este webinar. Que tengan un muy buen día y esperamos vernos muy pronto con otros temas de interés. Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.